Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer el segundo modelo de ejercicio. Este no sería tan habitual que nos cayese en EBAU, pero nos sirve para repasar tanto el balance de situación como la cuenta de resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias. Lo primero que tenemos que tener claro es que el balance de situación es una cuenta anual, un documento contable que nos permite ver el patrimonio de la empresa en un momento dado. Es decir, es como una foto de los bienes, derechos y obligaciones. Mientras que por su lado la cuenta de resultados es un documento contable, una cuenta anual que lo que nos va a permitir ver es el resultado de la empresa, es decir, o bien el resultado positivo, el beneficio, o bien el resultado negativo, la pérdida que ha tenido la empresa a lo largo del ejercicio económico, a lo largo del año. Es decir, es como un resumen de los ingresos y los gastos que además va a estar desglosado en diferentes niveles de beneficio. Por ejemplo, vamos a tener el beneficio de explotación, el resultado financiero, el beneficio antes de intereses e impuestos, el beneficio antes de impuestos y finalmente el beneficio neto. Vale, entonces, vamos a leer lo que nos dice el ejercicio. Nos dice, una empresa presenta los siguientes datos económicos al final del ejercicio, confeccionar la cuenta de resultados y el balance de situación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como tenéis aquí en pantalla, es ver que las denominaciones que tenemos aquí son las mismas que nos establece el Plan General de Contabilidad, es decir, que siguen la nomenclatura del Plan General de Contabilidad, y vamos a clasificarlas en función de si estos elementos que tenemos aquí son o bien bienes, derechos y obligaciones de balance o bien son gastos e ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias, porque están todos mezclados. ¿Vale? Una vez que tengamos eso, vamos a hacer la cuenta de pérdidas y ganancias, como tenéis aquí. Aquí vamos a hallar el beneficio o la pérdida de la empresa y en tercer lugar vamos a hacer el balance de situación en el que vamos a incluir el beneficio o la pérdida que hemos obtenido aquí. Bien, entonces vamos a ir uno por uno y vamos viendo si es de balance o de cuenta de pérdidas y ganancias. También otra cosa que os quería comentar es que lo habitual en EBAU es que caiga solamente un ejercicio de balance y que además en ese balance, como vimos en el ejercicio de ayer, el capital social o los fondos propios vengan con una incógnita, es decir, con una X, y que a través de la ecuación fundamental del patrimonio, activo es igual a patrimonio neto más pasivo, de ahí sacamos la incógnita y sacamos el valor del capital social. Aquí, como veréis en este ejercicio, no tenemos ese problema, es decir, el capital social, aquí lo tenemos, 40.000 euros, ya nos viene dado, es decir, no nos viene con una X como ayer. Lo habitual, ya os digo, que en la EBAU es que esto aparezca con una X. Entonces, aquí lo único que tenemos, ¿veis? Aquí, beneficio o pérdida, pérdidas y ganancias. Esto lo que os decía antes, lo que nos quiere decir es que vamos a tener que calcular la cuenta de pérdidas y ganancias y el beneficio que obtengamos aquí lo vamos a incluir después en el balance, ¿vale? Con el ejercicio lo vais a ver más claramente, no os preocupéis. Entonces, vamos uno por uno, lo dicho. Ventas de mercaderías. Esto sigue la denominación del Plan General Contable y en este caso es un ingreso para la empresa. Por lo tanto, esto va a ir a pérdidas y ganancias. El siguiente, reservas legales. Las reservas legales sabemos que es patrimonio neto, es decir, son fondos no exigibles para la empresa. Era beneficios que obtenía la empresa y que decidía no repartir entre sus socios, es decir, que los mantenía en la empresa. Es patrimonio neto, por lo tanto va a ser una cuenta de balance. El siguiente, el capital social, lo mismo, es patrimonio neto y va a ir a balance. Maquinaria, recordamos ayer que era activo no corriente, por lo tanto, balance. Bancos, también, balance. En este caso va a ser activo corriente y dentro del activo corriente va a ser disponible, porque es dinero efectivo. Más, fijaos aquí, dice amortización acumulada del inmovilizado material. Esto sabíamos que era la pérdida de valor que tenían los elementos del inmovilizado material y que iba con signo menos en el balance. Cuidado con esto porque una cosa es la amortización acumulada
Y otra cosa es, como tenéis aquí abajo, la amortización del inmovilizado. Esto, cuando es acumulada, se considera que es una cuenta de balance y va restando debajo del inmovilizado material. Sin embargo, si es la amortización sin más, sin ser acumulada, esto se considera que es un gasto para la empresa y va a ir a la cuenta de pérdidas y ganancias dentro de los gastos de explotación. Luego lo vais a entender mejor, pero de momento quedaos con eso. Amortización acumulada va a ser balance. Más proveedores. Los proveedores sabíamos que era una cuenta de pasivo y además que era una cuenta de pasivo corriente, porque lo tengo que pagar a corto plazo. Por lo tanto, balance. Más, fijaos aquí, compras de mercaderías. Las compras de mercaderías son un gasto para la empresa, por lo tanto, van a ir a pérdidas y ganancias. Todo esto lo tenéis en la teoría del tema, ¿vale? Lo tenéis que estudiar antes para poder hacer el ejercicio, si no es imposible. Más, mobiliario. El mobiliario, balance. Activo no corriente. Más, fijaos aquí, sueldos y salarios. Los sueldos y salarios, de nuevo, van a ser una cuenta de pérdidas y ganancias. Concretamente es un gasto de explotación. Por lo tanto, pérdidas y ganancias. Clientes. Los clientes serán deudas a favor de cobro de la empresa. Por lo tanto, va a ser un activo y un activo corriente porque lo vamos a cobrar a corto plazo. Balance. Préstamos a largo plazo. Cuidado aquí, fijaos, préstamos a largo plazo. Esto es una deuda que tiene que pagar la empresa y la tiene que pagar a largo plazo, pero no viene según la denominación, según la nomenclatura del PGC. Por lo tanto, sabemos que es pasivo, pasivo no corriente, que va a ir al balance, pero, ojo, en este caso no se puede denominar préstamos a largo plazo, sino deudas a largo plazo con entidades financieras. ¿Vale? Cuidado con eso. Más, caja 2000, esto es una cuenta de balance disponible. Mercaderías, esto es una cuenta de balance. Concretamente es una cuenta de activo y dentro del activo corriente, existencias. El siguiente, arrendamientos y cánones. Esto es un gasto para la empresa, lo que quiere decir que la empresa tiene alquilada la nave o alquilado el local y tiene que pagar un alquiler por ello. Por lo tanto, va a ser un gasto y va a ir a pérdidas y ganancias. Más, lo que os he dicho antes, la amortización del inmovilizado material. En este caso, la amortización del inmovilizado material no es acumulada, por lo tanto va a ser un gasto para la empresa y va a ir a pérdidas y ganancias. Cuidado con eso. Vale. El siguiente, los intereses de deudas, se refiere a los intereses que tiene que pagar la empresa por los préstamos que tiene concedidos y eso es un gasto para la empresa. Concretamente va a ser un gasto financiero que va a ir a pérdidas y ganancias. Más, fijaos aquí, deudas con Hacienda. Son parecidas a las deudas con entidades financieras, solo que en este caso no debemos a un banco, sino que debemos a la Hacienda pública. Y de nuevo, se considera que es una deuda que vamos a tener que pagar a corto plazo, por lo tanto va a ser pasivo corriente. Y la denominación tampoco es la legal, por lo tanto vamos a poner que es de balance y sabemos por la teoría que vosotros ya os habéis estudiado que a esto se le denomina hacienda pública acreedora por conceptos fiscales. ¿Vale? Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales. Eso es teoría. Y el siguiente, beneficio o pérdida, pérdidas y ganancias. Esto lo vamos a calcular en la cuenta de pérdidas y ganancias y lo vamos a llevar posteriormente al balance. Va a ir concretamente al resultado del ejercicio, es decir, es patrimonio neto. ¿Vale? Es algo que genera la empresa y que no va a tener que devolver. Es un fondo que genera la empresa que no tiene que devolver, por lo tanto es patrimonio neto. Bien, fijaos, ya tenemos todo si es pérdidas y ganancias o si es balance, por lo tanto ya podemos hacer la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, pues la tenemos aquí. Fijaos, tenemos ingresos de explotación. Dentro de los ingresos de explotación tenemos las ventas de mercaderías. La ponemos y sumamos. Gastos de explotación. Dentro de los gastos de explotación tenemos compras de mercaderías, sueldos y salarios,
arrendamientos y cánones y lo que os comentaba, la amortización del inmovilizado material, no la acumulada, sino el gasto por amortización, ¿vale? Todo esto lo tenemos que sumar y si lo calculáis con la calculadora veréis que da un total de 17.400. ¿Qué es lo que hacemos ahora para calcular el beneficio de explotación o beneficio antes de intereses e impuestos? VA-II es muy importante porque esta denominación la suelen preguntar, ¿vale? VA-II es el beneficio de explotación. ¿De dónde proceden estos 1.000 euros? De esto menos esto, 1.000. El siguiente bloque o en la siguiente estructura de resultados va a ser el resultado financiero, que ¿cómo lo vamos a calcular? Los ingresos financieros, que en este caso no hay, menos los gastos financieros, que si os acordáis teníamos intereses de deudas, fijaos aquí. Dejadme que lo encuentre, aquí está, intereses de deudas 600, por lo tanto lo volcamos aquí, intereses de deudas 600. Esto menos esto nos da un resultado financiero negativo, menos 600. El siguiente bloque de resultados es el BAI, el beneficio antes de impuestos, ¿vale? Lo que hacemos para obtener este resultado es esto, al beneficio antes de intereses e impuestos, le restamos esta cantidad, el resultado financiero, y nos da el BAI, 400. Y lo siguiente, antes de calcular el beneficio neto, antes de calcular esto de aquí, que nos pide el ejercicio, es aplicar el impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades, en términos generales, si no nos dice el ejercicio otra cosa, es del 25% del BAI, ¿vale? Es decir, que las empresas pagan un 25% de sus beneficios a Hacienda. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? El 25% de 400, 0,25 por 400, y si lo calculáis veis que eso da 100 euros, ¿vale? ¿Cómo calculamos el beneficio neto? Al BAI le restamos el impuesto que le tenemos que pagar a Hacienda y tenemos un beneficio neto de 300 euros. Por lo tanto, esto de aquí es lo que nos pedía el ejercicio aquí. Esto va a ser igual a 300. Ya lo tenemos, chicos. Ya tenemos todo para poder hacer el balance de situación. Todo esto de aquí lo volcamos en la tabla del balance que vosotros ya habéis estructurado previamente. Aquí lo tenemos. Dentro del activo no corriente no tenemos inmovilizado intangible en este ejercicio. Dentro del inmovilizado material tenemos maquinaria y mobiliario. La amortización acumulada del inmovilizado material, acordaos que aquí va en signo menos, por lo tanto esto más esto menos esto nos da 36.200. El siguiente, el activo corriente, tenemos el bloque de existencias, que teníamos las mercaderías, es decir, los productos que compra la empresa para vender a sus clientes, 17.000. Dentro del realizable teníamos las deudas de clientes que tenemos que cobrar, 13.200. Y dentro del disponible tenemos el dinero en bancos y el dinero en la caja registradora. Si sumamos nos da 8.400. Sumando el activo no corriente, es decir, esto más esto, 32.000. Y sumando el disponible más el realizable más las existencias, si lo hacéis con la calculadora, da 38.600. Sumando el corriente y el no corriente, nos da un total activo de 74.800. Y ahora pasamos a la parte de el origen de los fondos, de dónde obtenemos el dinero para financiar, para pagar todas estas inversiones. Pues aquí lo tenemos. Dentro del patrimonio neto, es decir, aquellos fondos que no son exigibles, que no vamos a tener que devolver a nadie, tenemos el capital social, 40.000, acordaos que lo teníamos aquí, capital social 40.000, lo volcamos aquí. Las reservas legales, que eran de 15.000, y ojo aquí, veis que pone pérdidas y ganancias. Esto lo llamamos resultado del ejercicio. Eso lo sabemos por la teoría. El resultado del ejercicio, estos 300, ¿de dónde viene? De aquí. Lo que hemos calculado previamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, que a su vez en el ejercicio nos venía como una incógnita. 300. Sumamos y nos da que el patrimonio neto es 55.300. Dentro del pasivo no corriente tenemos las deudas a largo plazo con entidades de crédito, las deudas con los bancos, 11.000. Y dentro del pasivo corriente tenemos los proveedores, es decir, las deudas con los suministradores de las mercaderías, 8.400,
más la deuda que teníamos con Hacienda. Hacienda pública, acreedora por conceptos fiscales. Falta poner por conceptos fiscales, pero bueno, lo pongo porque si no, no me cabía en la tabla Excel. 100. Sumamos 8.500.